Los Luminet Soberanos son la facción principal de elfos de la Gran Alianza del Orden de Warhammer Age of Sigmar. Son maestros de la magia, del dominio elemental y marcial. Se autoproclamaron soberanos o señores del reino no solo por su arrogancia, sino también porque están estrechamente vinculados al reino de la luz. En la era de los mitos, Tyrion, quien se volvió un dios de la luz al haber absorbido el viento de Hysh, vagó por los 10 paraísos del reino de la luz junto a su hermano Teclis hasta que se encontraron a Sigmar. Juntos forjaron una alianza iniciando el panteón de Sigmar. Los hermanos se dieron cuenta de que apenas quedaban a elfos y estos se encontraban principalmente en Aesir. El resto, aparentemente, habían sido consumidos por el dios del caos Slaanesh durante la destrucción del mundo que fue. Pero Tyrion y Teclis no perdieron la esperanza y marcharon a Hysh buscando un lugar en el que puedan estar las almas de sus parientes perdidos. Unos misteriosos monjes le explicaron que un ser conocido como Malerion también buscaba las almas de los Aelfos. Al final se descubrió que no era otro más que Malekith, quien había absorbido el poder del viento de Ulgu. Después de un tiempo de investigación, los tres descubrieron que Hysh y Ulgu estaban ligados. Dedujeron que debía existir un subreino penumbral entre ambos, y fue gracias a esta metalógica que descubrieron Ulgish. Así se inició la portentosa tarea de atrapar a Slaanesh, quien se encontraba realizando una digestión milenaria después de haberse comido a todas las almas de los Aelfos. Para esta misión se formó tremendo equipo Actimel élfico: Tyrion, Teclis, Malerion y Morathi, la mamá de Malerion. Y sabemos que varias de estas deidades se ofrecieron como cebo, atrayendo a la maligna deidad a una titánica trampa con la que consiguieron encadenarla. Tras atrapar a Slaanesh, empezaron a extraer almas de su interior, repartiéndoselas entre ellos. Los Aelfos Luminet prosperaron en Hysh con sus dioses Tyrion y Teclis guiándolos y protegiéndolos, hasta que ya no lo necesitaran. Todo iba bien hasta que empezó a ir mal, porque por más que les cambies el nombre, siguen siendo elfos y siguen siendo arrogantes a morir. No solo fue la arrogancia lo que llevó a la devastación de su raza, también ayudó la influencia del caos, dando inicio a un evento que sería conocido en el futuro como la Okari Dada. Solo por el hecho de competir, los Luminet comenzaron una campaña para superar a sus congéneres. Todos los nobles y magos de la sociedad querían tener las torres más altas y maravillosas. Esta ambición se convirtió poco a poco en sentimientos de orgullo malsano, y los Luminet comenzarían a fabricar armas, artefactos y elementos mágicos devastadores. Estos artefactos se creaban solo para presumir. Era un experimento intelectual entre los académicos y magos de la sociedad. Los hechiceros comenzaron a experimentar con magias poderosas, fabricando elementos arcanos y uniendo poderes con objetos encantados que vibraban de potencia contenida. Había obras capaces de deshacer el tiempo, desplazar extensiones de tierra o atrapar almas en un estado liminal de angustia. Durante siglos, los artefactos se mantuvieron almacenados y nunca vieron la luz. Sin embargo, este orgullo que creció en las mentes de los Luminet llegaron a oídos de los dioses oscuros. Estos se abrieron paso en los sueños, imaginaciones y obras de la raza Aelfa, implantando visiones e insinuaciones que pudrían la mente de magos, artesanos y artistas. Estas visiones y susurros venían de los secuaces de Slaanesh, y muchas de las bromas entre naciones se convirtieron en acusaciones de prácticas prohibidas y los debates se convirtieron en discusiones acaloradas. Los eruditos y buscadores de la verdad sucumbieron a la amargura. Hastiados de sus almas, obsesionados con las revelaciones y prominencias, declararon la guerra a sus propios congéneres. Las grandes naciones llegaron a un punto sin retorno y estalló una guerra civil devastadora. Los magos comenzaron a usar la magia que dijeron que nunca usarían y poco a poco se iniciaron conflictos cada vez más devastadores. La guerra creció hasta un punto en el que comenzaron a usar los artefactos más poderosos contra sus propios hermanos. Esto provocó la devastación del reino y la pérdida de miles de vidas Luminet. Las energías del cataclismo provocaron que se manifestaran los mares y aullaran los cielos, mientras magos Luminet caían ante las garras de su propia devastación. Por suerte, los sobrevivientes tuvieron un instante de lucidez y contemplaron lo que quedaba de su antigua civilización con lágrimas en sus aélficos ojos.
Gracias a la fracturación del reino de Hysh y las heridas causadas en la tierra, se comenzaron a formar fisuras y cráteres mágicos que llevaban a otras dimensiones. Estas fisuras fueron usadas por los daemonios de Slaanesh para filtrarse en el reino de la luz y devastar a los pocos sobrevivientes del cataclismo. El príncipe oscuro y sus muchaches se deleitaron derribando los fragmentos de la civilización Luminet, provocando una orgía de destrucción y libertinaje en sus tierras. Muchos de los artefactos de la Ocaridada quedaron enterrados y ocultos en el reino de Hysh, ya que eran demasiado volátiles para ser desmantelados. Para proteger los artefactos, los Luminet elaboraron poderosos sellos de protección con magia de Hysh. Luego de toda esta destrucción tuvo lugar la reinvención. En este periodo, los Luminet lucharon para contener la marea del caos que amenazaba con consumir Hysh, mientras literalmente reinventaban su sociedad para no volver a caer en los errores del pasado. Tyrion declaró el decreto Tyriónico, sí, muy original, por el cual se crea la hueste armada de los Vanari. Se logró en un principio contener a las fuerzas invasoras y pronto se reconquistaron las regiones. Aquellas que habían estado cerca de su destrucción fueron santificadas y estabilizadas, con vastos símbolos geománticos inscritos en las tierras. Teclis tomó a los más desinteresados y arrepentidos entre los Luminet, aquellos que buscaban una vía para luchar contra la obsesividad que había estado cerca de condenar a su raza. Estos aprendieron a vincularse con el propio reino, fundando los templos a Elementiri. Estos a elfos abandonaron sus posesiones materiales, preconcepciones y estructuras de conocimiento para vincularse con el río, la montaña, el viento o el cenit. A pesar de que esta facción está mayoritariamente compuesta por elfos Luminet, también la componen espíritus elementores e incluso espíritus de luz. Los elementores son los espíritus de Hysh, avatares de sus montañas, ríos, vientos, cielos e incluso lunas. Estos espíritus encarnan forma física cuando luchan junto a los Luminet, aunque cada uno tiene una manera particular de hacerlo. Después está el tema de los espíritus de la luz, que en realidad se refiere a uno, la luz del Tharion. Es un eco de un guerrero muerto hace mucho tiempo. El Tharion, el implacable, fue una vez el orgullo de la raza élfica, un guardián de su reino sagrado y un líder tan talentoso como guerrero. Durante el fin de los tiempos, fue él quien se opuso directamente a la resurrección de Nagash, el evento que inadvertidamente condujo a la destrucción de su raza. Se enfrentó en un duelo contra Arkan el Negro, cayó ante un hechizo fulminante del Mortarca y su cuerpo se convirtió en polvo. Ahora, en Age of Sigmar, Teclis logró traer el espíritu del Tharion de vuelta, anclándolo a una armadura mística. Lucha con la velocidad del pensamiento y ninguna espada normal puede dañarlo, porque, aunque es un espadachín consumado y una figura inspiradora, no está hecho de nada más tangible que la magia. También puede comunicarse telepáticamente con los guerreros Luminet, infundiéndoles su propia certeza severa y coraje inquebrantable. Los Luminet viven principalmente en ciudades espira de las 8 grandes naciones de Hysh, las cuales están divididas en dos grupos: las tecleanas y las tiriónicas. En las naciones tecleanas se encuentran Siar, cuna de grandes artífices, Iliaza, un matriarcado famoso por su clonación, y Métrica, la tierra de las altas cumbres, y Saitrek, hogar de poderosos magos y místicos. Después, en las naciones tiriónicas están Outhrad y Aurantai, de las que no se sabe nada, Helon, nación desértica y ventosa, y Alumnia, patria de grandes aventureros y atletas. También gobiernan, de facto, algunas localizaciones de Exintil, como la ciudad de Sigmar llamada Ganancia del Colono. Obviamente, como son elfos, no pueden usar armaduras o armas de un metal común. No, los Luminet usan dos tipos de super minerales. El primero es el Aether Cuarzo, el cual es la piedra del reino de Hysh. En su estado natural, ni siquiera puede sostenerse, ya que viaja a través del reino en forma de dorados rayos de luz solar. Cuando se logra atrapar y transformar, parece un cuarzo mundano, excepto porque es translúcido como el vidrio, brillando mientras la luz en su interior se refleja y se refracta infinitamente. Cuando se toca, los sentidos del portador se intensifican, sus reflejos se aceleran y sus pensamientos corren más rápido. Esto es peligroso, ya que al amplificar tus sentidos también amplifica tus emociones, pero cuando los efectos se desvanecen, el portador siente como el mundo se vuelve gris y sin vida, lo cual termina volviendo adictos a varios, y esa adicción por el éxtasis puede terminar atrayendo a
parademonios de Slaanesh. Por eso los Lumineth son muy cuidadosos con este material. El segundo mineral es el Metal Solar. A pesar de que cada pieza procede del reino de la luz, se desconoce cómo los Lumineth lo producen, salvo el dato de que cada pieza ha absorbido la luz de Hysh, a veces durante siglos. Las armaduras de metal solar brillan al rojo vivo y arden con la energía de pequeños soles, y las armas te queman de adentro hacia afuera. Las enseñanzas de los Lumineth se focalizan en la adquisición del mayor conocimiento, y son poco a poco formalizadas en el Teclementary o escalera tecliana. Cada peldaño de esta escalera consiste en una etapa de maestría sobre el alma y la mente. Para graduarse y pasar de un peldaño al siguiente, es necesario pasar agotadoras pruebas mentales que pueden minar la cordura de los aspirantes. Aquellos que alcanzan los mayores peldaños llegan a estar tan iluminados que parecen etéreos, resplandeciendo literalmente con su conocimiento. Se dice que alcanzar el cenit del Teclamentary es ascender a un plano superior, aunque ni siquiera Teclis ha conseguido dicha proeza. Tras la reinvención, empezaron a buscar nuevas formas de iluminación que no estuvieran basadas en la exaltación del ego para no caer nuevamente en los errores del pasado. La aparición de los templos a Elementiri resultó crucial para este cambio de paradigma y actualmente los Lumineth centran su sistema filosófico en su mandala rúnico, conocido como el Hisha Mensa. Este tiene dos lados distintos que hacen eco de los hemisferios de Hysh. El lado izquierdo o tiriónico del mandala representa inspiración, pureza y rapidez de acción, sin complicaciones por la reflexión y sin filtro por la duda. El lado derecho o tecliano se caracteriza por la reflexión, el refinamiento y la deliberación. El Hisha Mensa representa la unión de los cuatro principales elementos de Hysh y la fuerza que se puede obtener al combinarlos para la misma causa. Estos elementos son la montaña, el viento, el río y el cenit. Generalmente un guerrero o mago considerará a uno de estos elementos como su patrón, y solo Tyrion y Teclis tienen la fortaleza suficiente como para forjar lazos con espíritus de cada uno de los elementos. Cada ejército Lumineth busca hermanar la magia del espíritu con la excelencia del cuerpo, al igual que los dioses Teclis y Tyrion reflejan dos lados de una misma alma. Por ello, se componen de las dos principales castas Lumineth, Vanari y Sinari, apoyadas por los templos a Elementiri. Los Vanari, o Vanari como se te cante llamarlos, son los ejércitos regulares. Cuentan con un exhaustivo entrenamiento en teoría militar y están dirigidos por los magos de la casta Sinari. La casta de magos Sinari no solo lidera a los Vanari, sino que también ejercen una labor esencial en la sociedad Hishana. Son famosos en todos los reinos por su profundo conocimiento y reflexiva deliberación. Son magos pensadores y filósofos. Es por ello que, con el tiempo, hay pocos rituales arcanos que un Sinari no pueda dominar. Cada mago Sinari tiene un deber en la sociedad Lumineth, como los que trabajan las emociones y eliminan el aether cuarzo utilizado para que los elfos no se vuelvan adictos, los que buscan artefactos de poder perdidos por el Okari Dara, o los que purifican los reinos de la mácula del caos con runas de energía geomántica. Los templos Elementiri son centros de aprendizaje y recogimiento en los que los Lumineth rinden pleitesía a un espíritu elemental. Aunque sintonizarse con una característica del paisaje es algo que requiere meses de súplica y pensamiento elevado, es más fácil comprometerse con los espíritus de elementos ligados al paisaje que con los que están libres en el viento. Los suplicantes de cada templo deben pasar por unas pruebas terriblemente duras para poder ingresar en los mismos. En estas pruebas deben pasar a ser uno con el elemento al que adoran. Por ejemplo, los aprendices de los templos Alarit deben enterrarse literalmente para poder entrar en contacto con el espíritu de la montaña a la que se han consagrado. Una prueba en la que muchos fallecen. Al igual que los peldaños del Teclamentary, estos aspectos se vuelven progresivamente más difíciles de dominar cuanto más alto asciende el aspirante. Los únicos dos templos que se conocen son el Alarit y el Huracan. Los Alarit, como mencioné antes, han dedicado toda su vida a la espiritualidad de la montaña y su existencia compartida les ha dotado de habilidades sobrenaturales. Estos guerreros de las cumbres permanecen inmóviles y cuando atacan lo hacen con el poder de la piedra. A su lado caminan las formas guerreras de las mismas montañas que adoran. La casta Huracan son aquellos que buscan la unidad con el viento, ya sea una brisa calmante, un vendaval aullador o un ciclón furioso. Sus templos se pueden encontrar constantemente azotados por fuertes corrientes de aire y resonando con la extraña música de los cielos. A diferencia de los Eldars, los Aelfos de Age of Sigmar no están tan jodidos. Sí, tuvieron conflictos internos que casi lo destruyen, pero lograron sobrevivir y salir adelante. Y lo más importante, consiguieron victorias.
o al menos sus dioses. La más grande de todas fue el encarcelamiento de Slaanesh, pero eso no quita los quilombos internos que tuvieron. Sinceramente, no sé qué problema tiene Games Workshop con los elfos. Igual, eso no es nada. Esperen a que les hable de los profundos de Idonet. Dios mío, estos tipos sí que están mal.